Vamos a presentar esta reunión Isabela Duque Schweizer, quien les habla, y María Victoria Lesmes Londoño, residentes de primer año de pediatría de la Universidad de Antioquia. Y de antemano agradecemos a nuestros asesores, las nutricionistas Adriana Osorno y Olga Lucía Ortega, y al doctor Diego Góngora. En este QR pueden mirar o tener acceso más bien a toda la bibliografía que revisamos y a todas las lecturas sugeridas para esta presentación. Listo, entonces aquí tenemos el contenido pues que vamos a tratar durante esta charla. Primero vamos a hablar de cuál fue la motivación de esta conferencia. Vamos a hablar qué es lo que ocurre de la lactancia materna a la alimentación complementaria, cuál es ese papel de la leche de vaca en la alimentación complementaria, cuál es el papel de las fórmulas infantiles en la alimentación complementaria y la parte de marketing, conflicto de intereses, y finalmente vamos a dar unas conclusiones. Bueno, entonces, primeramente vamos a hablar de nuestra motivación. Entonces, realmente lo que podemos ver es que las redes sociales se han apoderado de una manera bastante importante de lo que es la información en salud en los últimos años, y realmente esto ocurrió por un boom que hubo a partir de un post en el que se mencionaba de manera pues como muy entre comillas, tajante, pues muy prohibitiva, que no se podía dar leche de vaca a los niños sino a partir de los 2 años de edad, cuando realmente teníamos una recomendación muy diferente. Entonces, la motivación fue buscar en la bibliografía toda esa evidencia que pudiera soportar o no, digamos, esta nueva recomendación, ya que digamos que eso cambia pues como un paradigma que hasta ahora pues veníamos manejando. Listo, entonces comenzaremos hablando del paso que hay entre la lactancia materna a la alimentación complementaria. Haremos un recorrido como en este periodo que empieza en la etapa neonatal con la lactancia materna exclusiva y vamos a hablar de la transición que se da hasta llegar a una edad mayor donde se va a iniciar una alimentación complementaria. Ahí me están escuchando bien, ¿cierto? Sí, Vicky, súper bien. Listo, perfecto. Listo, entonces como ya sabemos, la lactancia materna trae muchos beneficios. No es el tema del día de hoy hablar de lactancia como tal, pero voy a resaltar los beneficios que son secundarios exclusivamente a la composición de la leche materna. La leche materna contiene todos los nutrientes que necesita un lactante durante los primeros 6 meses de su vida, incluyendo entre ellos la grasa, los carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales y agua. Las cantidades que trae y los aportes que tiene son suficientes para cubrir todos los requerimientos en esta primera etapa. Es un alimento que se digiere fácilmente y se utiliza de manera eficiente. Además tiene factores bioactivos que ya sabemos fortalecen el sistema inmune inmaduro del lactante y lo protege contra infecciones. Y además posee otros factores que favorecen la digestión y absorción de los nutrientes. Con respecto, bueno, tiene una relativa baja concentración de hierro y zinc, pero en realidad su biodisponibilidad es elevada y es suficiente. Hablamos de que es relativa porque en realidad para este periodo de edad en un niño sano sabemos que las reservas de hierro son altas y que aunque llegáramos a aportar una mayor concentración con algún alimento diferente o alguna fórmula diferente, la absorción va a ser la misma, aquella que es como necesaria para cubrir los requerimientos. Con respecto a los macronutrientes, tenemos la tablita de la derecha, como describiendo la composición de la leche. Voy a hacer énfasis en algunos puntos. Con respecto a los carbohidratos, tenemos que aporta 7 gramos, la leche materna aporta 7 gramos por cada 100 centímetros. El principal carbohidrato que la compone es la lactosa, y la lactosa en la leche humana está en una concentración mucho más elevada que en otras leches. Además, en cuanto a proteínas, nos aporta 0.9 gramos por cada decilitro, con un equilibrio de aminoácidos que la hacen la más adecuada para el lactante, siendo perfecta para su inmadurez
renal e intestinal hasta ese momento. Contiene además caseína y alfa-lactalbúmina y no contiene la betaglobulina a diferencia de la leche de vaca. Nos aporta además 3.8 gramos por decilitro de grasas, es decir, es el macronutriente que aporta la mitad del contenido energético que se va a recibir con esta. Contiene ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, entre ellos el DHA y el ácido araquidónico, que sabemos que son muy importantes para el desarrollo neurológico. Y con respecto al hierro, ya lo que mencioné, hierro y fósforo. La recomendación que tenemos entonces de la Organización Mundial de la Salud para los lactantes sanos es ofrecer una lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida. Teniendo en cuenta esta recomendación, pues se basa teniendo en cuenta todo lo que dije anteriormente, los beneficios, su composición, esos beneficios que son tanto a corto como a largo plazo, entonces termina siendo la mejor opción de alimentación por todo eso. ¿Qué ocurre con el paso de los meses? Entonces, a partir de los 6 meses de edad, los lactantes generalmente habrán duplicado su peso al nacer, ya van a ser más activos, y en este punto la lactancia materna por sí sola no va a ser suficiente para cubrir los requerimientos ni de energía ni de nutrientes, y por eso es que aparece la necesidad de introducir alimentos complementarios para completar esa diferencia. En la imagen de la derecha podemos ver las brechas de energía que quedan sin cubrir con la leche materna en los diferentes periodos. Vemos como los primeros 6 meses, el azul clarito, que es la leche materna, logra cubrir los requerimientos, pero a medida que pasa el tiempo, no, entre los 6 y los 8 meses nos quedan faltando 200 kilocalorías por cubrir. Vicky, se te cerró el micrófono. Listo, Ahí ya. ahora sí, ahora sí. Listo, decía entonces que en la imagen vemos las brechas que ya no nos va a alcanzar a cubrir la lactancia materna a partir de los 6 meses. Además aparece también aquí, pues está la edad de introducción de los alimentos, porque en esta edad se supera el periodo en el que existe un mayor riesgo de eventos como el atragantamiento, las gastroenteritis a repetición, infecciones de tracto respiratorio superior, y ese periodo en el que hay un alto riesgo de interferir con la biodisponibilidad del hierro y del zinc. Quiero resaltar en rojo que, contrario a lo que creíamos antes, que se esperaba hasta los 6 meses por una inmadurez gastrointestinal, renal, dental, porque era en el momento en el que se alcanzaba el hito, en el que el niño se sienta sin ayuda, estos ya no son una limitante para decidir el inicio de la alimentación complementaria, pues no hay evidencia que pruebe esto. Esto está soportado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y lo describe Spigan en su último contexto, en su último consenso, perdón. Entonces, la recomendación es por los riesgos que ya se superan con esta edad. Entonces, la recomendación que tenemos para este periodo de edad son las siguientes. La OMS nos dice que se debe continuar con la lactancia materna frecuente y además hasta los 2 años o más. Esta debería continuar junto con la alimentación complementaria tan frecuente como el niño lo desee. La lactancia materna nos puede aportar la mitad o más de los requerimientos de energía del niño entre los 6 y los 12 meses y hasta una tercera parte de esta energía y de otros nutrientes entre los 12 y los 24 meses. Y quiero resaltar que los nutrientes siguen siendo de mejor calidad que los que existan en otros alimentos. Por eso es importante que, y la OMS nos recomienda que sea estimulada y que no dejemos que se desplace con la introducción de los alimentos. La Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, en su consenso sobre alimentación complementaria, que fue publicado en la revista de Gastroenterología de la Asociación Mexicana en este primer trimestre del 2023, nos deja claro que en nuestro contexto social se recomienda que la introducción de alimentación complementaria sea a partir de los 6 meses, siguiendo precisamente esa recomendación que nos da la OMS de mantener una lactancia exclusiva esos primeros 6 meses. Esto lo quiero aclarar porque, y pues ellos lo aclaran porque se habla de la posibilidad de iniciar alimentación complementaria incluso desde los 4 meses, pero no es nuestro caso, no es lo que queremos en nuestro contexto social.
por eso lo mencioné y no lo escribí. Durante este periodo de introducción de alimentación complementaria, los niños van a estar en un periodo de riesgo elevado de desnutrición, ya que es muy fácil que se introduzcan alimentos de baja calidad nutricional o que de pronto se introduzcan esos alimentos muy temprano o muy tarde en el tiempo o en cantidades y frecuencia que no sean las adecuadas. Por eso, interrumpir de forma prematura la lactancia materna o darla en muy poca frecuencia puede contribuir a que el aporte que estemos dando sea insuficiente con respecto a energía y nutrientes. Aquí en la imagen podemos ver nuevamente cómo a partir de los 12 meses aumentan las brechas a ser cubiertas. Vemos como la mayor brecha corresponde al hierro, por eso la importancia en este periodo de buscar alimentos que suplan estas necesidades. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del papel de la leche de vaca en la alimentación complementaria. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la leche de vaca es una fuente económica y muy importante, perdón, ahí se me movió el cuadrito, de proteína y de calcio. También es una buena fuente de otros minerales, como podemos ver ahí, de sodio, potasio, de magnesio, de fósforo, de zinc. Y digamos que ahí pues ya en la parte de los carbohidratos es muy importante tener en cuenta ese alto contenido de lactosa, que más adelante lo vamos a tocar también, en el que podemos observar que va a haber una mejor absorción del calcio, del magnesio y de otros minerales gracias a la presencia sola de la lactosa en esa leche. Y con respecto a la grasa, entonces tenemos que la porción lipídica pues está conformada en su gran mayoría por grasas saturadas, pero que tienen una relación de ácido linoleico a ácido alfa-linoleico, que es más o menos de 4 a 10 a 1. Y esto finalmente, ¿para qué nos va a servir? Para poder favorecer la síntesis de DHA. Bueno, entonces ahora como estábamos hablando precisamente del calcio, pues vale, digamos, traer a colación la recomendación de la ingesta de calcio para la población colombiana, que la podemos encontrar en la resolución 3803 de 2016, en la que tenemos que de 0 a 6 meses es de 200 miligramos al día, de 6 a 11 meses de 260 miligramos al día y de 1 a 3 años de 700 miligramos al día. Y como podemos ver ahí en la lista pues, de intercambios que tenemos de nuestra escuela de nutrición y dietética, tenemos que realmente tenemos muchísima más cantidad en esos productos lácteos y tenemos también otras fuentes no lácteas de calcio. Sin embargo, cabe resaltar que tienen una menor disponibilidad por la presencia de oxalato cálcico. Entonces, nuevamente resaltar que la leche y pues, los derivados lácteos van a ser una fuente económica y muy importante de calcio. Ahora pues aquí hablando como tal de los beneficios de la leche de vaca, entonces bueno, primero decir que en su momento la adquisición de tolerancia a la leche de vaca representó una ventaja adaptativa frente a otras especies para nosotros y de allí en adelante de manera histórica ha sido un alimento que se ha utilizado muchísimo y en el contexto también pues principal de la prevención y el tratamiento de la malnutrición moderada grave en la población infantil. Entonces, ¿por qué precisamente pues tenemos esos beneficios? Primero, es una importante fuente de grasa en los primeros años. Ya sabemos que la porción lipídica es muy importante en esta edad y principalmente pues el DHA que digamos hace parte de las membranas celulares tiene efectos sobre la densidad ósea en la edad adulta. Entonces se ha visto que esos niños que tienen un buen consumo Se te cerró el micrófono, Isa. Isa, se te cerró el micrófono.
Un momento que lo sacaron de la reunión ya. Hola, por favor, de pronto le pedimos si alguien, digamos, tiene, digamos, en este momento acceso pues como a los comandos de la reunión, por favor, no cerrar los micrófonos de nosotras y por favor no sacarnos de la presentación. Mil gracias. Listo, Vicky, no veo la presentación. Listo, ya sí la veo. Bueno, entonces, pues me quedé en la parte de los beneficios. Entonces, como podemos ver, la población infantil que tiene un buen consumo de lácteos durante esa etapa, se ha visto que la densidad ósea mejora muchísimo durante la edad adulta. Sin embargo, sigue siendo controversial si esto representa un factor protector o no contra las fracturas por osteoporosis. También es importante mencionar que algunos péptidos de la proteína de suero promueven la función de la barrera intestinal y se ha propuesto que esto ocurre a través de un efecto antiinflamatorio. Sin embargo, es necesario corroborar estos estudios, pues digamos, como con unos de mayor calibre. Y finalmente les queríamos traer aquí algo muy importante que es la lactosa. La lactosa, entonces, como ya lo habíamos mencionado, mejora mucho la absorción de calcio, de magnesio, incluso de otros minerales. Es un carbohidrato que tiene un bajo índice glucémico, entonces va a ser de más lenta absorción, no nos va a generar esos picos de insulina. Aparte, es una fuente muy importante de energía. Y con respecto a la parte del neurodesarrollo, es fundamental. ¿Por qué? Porque la galactosa, que contiene pues como tal esa lactosa, va a participar en la síntesis de cerebrócidos, que finalmente son unos glucolípidos que hacen parte de la membrana celular de esas células nerviosas. También tiene un papel o puede actuar como fibra dietaria, entonces va a mejorar mucho lo que es la parte del tránsito intestinal. Y digamos, a diferencia de otros carbohidratos y de otros azúcares que pueden promover la formación de caries dentales, la lactosa se ha descrito como un factor protector, es decir, como un efecto anticariogénico. También cabe resaltar como cuáles son los efectos deleterios que se han descrito, digamos, como tal para la leche de vaca. Entonces, primero tenemos la alergia a la proteína de leche de vaca. Esta es una condición que se da principalmente en lactantes niños pequeños. Sin embargo, es una situación que se resuelve por lo general en la edad escolar. A más tardar, porque incluso en la edad preescolar podemos tener que esta situación ya se haya resuelto, se haya autolimitado. Principalmente es a las proteínas del suero, haciendo pues como más énfasis en la beta-lactoglobulina, pero también puede ser a la caseína. Y cuando ha sido la caseína, se ha descrito que pueden ser condiciones mucho más graves o de mal pronóstico. Puede ser o no mediada por inmunoglobulina E y ya dependiendo de esto van a ser las manifestaciones clínicas. Las mediadas por inmunoglobulina E son más cutáneas, menos respiratorias y gastrointestinales, mientras que las mediadas por inmunoglobulina E son más del tracto gastrointestinal. Realmente no vamos a ahondar en estos temas ya que no son el objetivo de la charla. Con respecto a la intolerancia a la lactosa, entonces esto pues ocurre cuando hay una actividad disminuida o ausente de la enzima lactasa. Esto puede ser primario, aunque claro que lo congénito, digamos la ausencia congénita de lactasa es bastante extraña, o puede ser ya secundaria, que digamos es lo más común que podemos ver en nuestros niños, ya digamos como por enfermedades que puedan dañar de manera significativa ese epitelio intestinal. Entonces, por ejemplo, en niños con enfermedad inflamatoria intestinal, pacientes oncológicos que están expuestos a la quimioterapia, a la radioterapia. Y bueno, ese sería pues como momentos en los que podemos presentar mayor intolerancia a la lactosa. Y ya a medida que vamos avanzando en edad, ya pues va a haber una regulación a la baja de la actividad enzimática, así como de la producción de la enzima, y por eso es que digamos ya hacia la edad adulta vamos siendo más intolerantes a la lactosa. Y con respecto a la alta carga de solutos, vale mencionar que
pues como pudimos ver en la composición y con su comparación con la composición de la leche materna, hay más cantidad de solutos y de proteínas, por lo que eso va a representar una carga aumentada de solutos a nivel renal y esto, digamos, se empeora más durante periodos de deshidratación. Y lo que se ha descrito es que es un riesgo más alto en menores de 3 meses, por eso sabemos de entrada que la leche de vaca entera no se debe dar en niños menores de 6 meses. Y ahora con respecto pues a las controversias que tenemos, que son bastantes. Entonces la primera es con respecto a la diabetes mellitus tipo 1. Entonces la teoría es que la exposición temprana a las proteínas de leche de vaca favorece la producción de anticuerpos contra la insulina. Sin embargo, podemos ver que los estudios no han sido consistentes con respecto a este desenlace ni a los factores pues como asociados a esto y se pudo ver que en 6 estudios de casos y controles no se encontró una diferencia significativa entre los niños que digamos que tenían este consumo y los que no. Y los estudios, vuelvo a decir, no han tenido a veces una calidad metodológica que permita pues como evaluarlos de manera objetiva y tienen un alto riesgo de sesgo. Con respecto a la enfermedad cardiovascular, pues se ha visto que una dieta hiperproteica en general en los pacientes pediátricos favorece el desarrollo de obesidad, que como bien sabemos es un factor de riesgo independiente para enfermedad cardiovascular. Y también, pues digamos, lo que se ha descrito es que puede haber una programación del control hipoficiario en respuesta a niveles elevados del factor de crecimiento similar a la insulina. Sin embargo, esto es para dietas hiperproteicas puntualmente. Nosotros sabemos que ya un alto consumo de leche de vaca asociado, digamos, a otros alimentos proteicos, que es algo frecuente que podemos ver en nuestra población, digamos que podría llevar a esto, pero no es la leche de vaca particularmente. Con respecto al asma, digamos que se ha hablado mucho de eso en los últimos años, pero en algún momento, pues, sí se planteó, pues, que había, pues, como esa preocupación, pero la evidencia no ha demostrado un aumento en la prevalencia del asma ni en un pobre control de los síntomas, pues por el consumo de leche de vaca como tal. Con respecto a la dermatitis atópica, entonces tenemos 3 estudios de cohorte que no han presentado pues resultados realmente consistentes y incluso en algunos lo plantean como un posible factor protector. Entonces, por ahora no tenemos como conclusiones sólidas al respecto. Con respecto al trastorno del espectro autista, entonces lo que nos plantean es que la caseína es una importante fuente de péptidos con actividad opioide y que por eso se ha planteado pues que la leche de vaca puede tener un papel en este tipo de trastornos, pero nuevamente no hay estudios consistentes, no existe información actual que permita realizar una asociación entre ambas cuestiones y pues no se ha visto pues que haya realmente una diferencia con el uso de fórmulas extensamente hidrolizadas o de dietas libres en caseína. Y ahora, con respecto al cáncer, estas dos entidades en el año 2007 plantearon y concluyeron que un efecto protector podía tener la leche de vaca frente al desarrollo de cáncer colorectal. Incluso con el cáncer de mama, digamos que también se ha planteado pues como un papel protector de los lácteos en general, no de la leche de vaca puntualmente. Sin embargo, también todavía es controversial cómo ese consumo de leche en la etapa infantil puede tener, digamos, repercusiones en la edad adulta con respecto al riesgo de cáncer. Pero por ahora, digamos, la conclusión que tenemos es que puede tener un efecto protector frente al desarrollo de cáncer colorectal. Ya va, perdón que no me está avanzando, ya va. Listo. Bueno, y ahora nos queremos, digamos, como adentrar en dos de las controversias más importantes y que fueron como las mayormente citadas en la publicación que les mencionamos que motivó esta charla. Y la primera es la anemia ferropénica. Entonces sabemos que los lactantes y los niños pequeños son un grupo de riesgo en general
para desarrollar ferropenia porque tienen altos requerimientos de hierro y en ocasiones la ingesta puede resultar insuficiente. Y también, pues, digamos, se ha dicho mucho que la introducción temprana de la leche de vaca puede favorecer toda esta situación, puede generar un perfil ferrocinético a la baja, entonces eso podría pues como explicar el porqué de esta situación de la anemia. Y todo eso, digamos que muy motivado que la leche de vaca tiene un bajo contenido de hierro, puede entorpecer la absorción intestinal del hierro y que también puede haber un sangrado intestinal oculto, aunque esto lo vamos a tratar un tris más adelante. Entonces, con respecto a esto, les traemos esta revisión sistemática con metaanálisis. Hola, ¿ya me escuchan de nuevo? Sí, ya. Perfecto. Entonces les traemos esta revisión sistemática con metaanálisis publicada en el año 2016. Entonces tenemos que para la revisión sistemática ellos recolectaron 9 artículos con respecto a anemia ferropénica y para el metaanálisis utilizaron 4 de ellos. De la revisión sistemática, ¿qué conclusiones pudieron recoger? Primero, que el riesgo está mucho más elevado de esa ferropenia cuando la leche de vaca se inicia antes de los 6 meses de edad, que puede haber más alteración del perfil ferroquinético si se consume más de 500 mililitros en niños menores de 12 meses. Sin embargo, ellos dicen que puede ser más como del volumen corpuscular medio, pero no tanto como de la hemoglobina, pero de todas maneras eso cabe tenerlo pues ahí en el tintero. Los estudios en general tienen varias dificultades metodológicas, un alto riesgo de sesgo, dado pues porque de los ensayos clínicos que recolectaron, habían varios que no tenían cegamiento, que no tenían aleatorización, eso lo sesga bastante. De los estudios observacionales, habían unos que no tenían, digamos, un ajuste de acuerdo a factores de confusión y en los estudios clínicos también habían unos que no tenían, digamos, como tal la parte del análisis por intención a tratar. Y otra cosa muy importante que ellos resaltan es que la mitad de los estudios fueron llevados a cabo en contextos socioeconómicos desfavorables, unas familias con un nivel económico bajo o muy bajo, entonces hay otros factores que van alrededor de estos niños, no únicamente la introducción de la leche de vaca, y ellos en su mayoría no tuvieron en cuenta estos factores. Bueno, entonces ya ahora como tal, hablando de la parte del metaanálisis, entonces aquí podemos ver los 4 estudios que incluyeron y finalmente digamos que podemos ver que todos favorecen el uso de fórmula, pero si uno es, digamos, un poquito incauto y solamente se va al forest plot, dice, no, es que la leche de vaca no debería introducirse, deberíamos utilizar fórmula para evitar la ferropenia y finalmente la anemia ferropénica. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nos vamos a los estudios que utilizaron para realizar el metaanálisis, podemos ver, hay un ensayo clínico aleatorizado, 2 que no fueron aleatorizados y 1 que era un estudio de cohorte prospectiva. Lo que podemos ver es, primero que todo, es que 3 de los estudios tienen como comparador fórmulas enriquecidas con hierro. Entonces, esto pues digamos que le resta pues como un poquito de comparabilidad, porque claro, si yo enriquezco mi fórmula con hierro, sabiendo pues la cantidad de hierro que tienen las fórmulas en general y la que tiene la leche de vaca, evidentemente le va a ir mejor a la que está suplementada con hierro. Otras, digamos, sí tienen como comparadores otras fórmulas, por así decirlo, entre comillas, normalitas, e incluso uno tiene como comparador la leche materna. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que fijarnos muy bien cuál es la edad de estos participantes.
Entonces, lo que pueden ver antes del paréntesis en la parte que está resaltada, que dice 12 meses, 9 meses, 6 meses y 12 meses, no es la edad de introducción, sino la duración de la exposición. Y ya en el paréntesis tenemos, en el primer estudio, el aleatorizado, se inició a los 6 meses de edad hasta los 18 meses de edad. En los otros dos también se inició a los 6 meses de edad. Y finalmente, en el de cohorte prospectiva se inició a partir del nacimiento. Entonces, como podemos ver, no tenemos estudios que comparen la introducción de la leche de vaca a partir de los 12 o de los 24 meses, como ahora se ha planteado, como para ver cuáles pueden ser esos efectos deleterios y qué tan sólido, digamos, es la asociación, sino que tenemos cuestiones a partir de edades en las que nosotros sabemos que sí pueden ocurrir esto. Los 6 meses, que es la edad de introducción de la alimentación complementaria, que sabemos que de por sí es un momento de riesgo y estamos, digamos, haciendo este estudio, e incluso desde el nacimiento, donde sabemos que la leche de vaca no está indicada. Y ahora con respecto al sangrado gastrointestinal, entonces primero que todo les voy a traer este estudio publicado en el año 2000. Yo sé que está bastante viejito, sin embargo cabe pues como traerlo a colación. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Primero es un estudio longitudinal en el que fueron incluidos 33 lactantes que ingresaron a este estudio cuando cumplieron 252 días de vida. Entonces, como podemos ver, pues fue, digamos, una introducción bastante temprana de la leche de vaca. Y digamos que lo que hicieron es que cada niño era su propio control, porque primero fueron alimentados por un periodo de 28 días con una fórmula fortificada con hierro. Y ellos mencionan que la concentración de hierro en esta fórmula era de 12 miligramos por decilitro. Y después de esos 28 días, le siguieron con leche de vaca por 12 semanas. Entonces, de ese modo, cada niño era su propio control, porque tomaron muestras de materia fecal, pues como para mirar si habían trazas de sangrado. Y entonces tomaron 2 muestras durante ese periodo de 28 días. Durante las 2 primeras semanas de la alimentación con leche de vaca tomaron aproximadamente 3 muestras y de ahí en adelante tomaron muestras cada 2 semanas como para mirar qué era lo que podía pasar. ¿Cuál fue la conclusión finalmente? Ellos vieron que sí había una pérdida de sangre por tracto gastrointestinal más o menos hacia los 9.5 meses. Sin embargo, ellos decían que era tan baja intensidad que su significancia clínica parecía ser cuestionable, como que no realmente representaba un riesgo de anemia, pero sí podemos ver que sí hay presencia de sangrado gastrointestinal cuando, digamos, hay una introducción, digamos, más tempranamente de la leche de vaca. Y finalmente, lo que pasó con nuestra revisión sistemática y metaanálisis, ellos recolectaron 4 artículos en los que se habla de la parte del sangrado gastrointestinal. Pero, ¿qué es lo que pasa? No les dio estos para hacer un metaanálisis como sí lo hicieron con la parte de la anemia ferropénica, pero entonces, bueno, ¿qué fue lo que tuvieron? Un estudio, tuvieron un estudio, perdón, 3 estudios clínicos no aleatorizados y un estudio de cohorte prospectiva, en la que nuevamente iban a comparar esa parte pues como del consumo de la leche de vaca con fórmulas y como podemos ver, ahí vuelve a caer otro que sí era pues de los que estaban suplementados con hierro. Pero nuevamente nos devolvemos a la misma situación. Lo que ustedes ven antes del paréntesis es la duración de la exposición y finalmente como la edad de introducción. Entonces, por ejemplo, desde los 3.7 a los 6.5 meses, desde los 6 meses hasta los 12 meses, desde los 6 meses y desde los 2 meses. Entonces, nuevamente, tenemos un inicio de la leche de vaca en unos periodos críticos, antes de que esté indicada, cuando solamente está indicada la lactancia materna, y en el inicio como tal de la alimentación complementaria,
donde sabemos que tenemos un mayor riesgo. Y finalmente, ¿qué es lo que concluyen todos estos, todos estos estudios? Es que sí, pues hay un mayor riesgo de sangrado gastrointestinal en general hacia los 3.7 a 4.7 meses, pero nuevamente son estudios de una calidad, digamos, baja por una falta de seguimiento y de análisis por intención a tratar y aleatorización, porque son ensayos clínicos que no son aleatorizados, y en el de cohorte pues también tenemos nuevamente que hay una dificultad en el sentido pues en que no hay un análisis por factores de confusión, y nuevamente son estudios llevados a cabo en población socioeconómica adversa, pues donde hoy hay otros factores que se deben tener en cuenta. Pero principalmente lo que más nos llama la atención de estos estudios es la edad de introducción de la leche de vaca, donde no hay una comparabilidad a partir del año de edad. Finalmente, entonces, ¿qué recomendaciones emitimos? ¿Qué es lo que hay y qué es lo que, digamos, podemos corroborar con esta parte, pues, de la leche de vaca? Entonces, la edad de introducción es los 12 meses con leche entera. Entonces, podemos tener dos espectros: los niños que tienen lactancia materna y los niños que están alimentados con fórmula. Los niños que tienen lactancia materna deben continuar su lactancia materna, idealmente hasta los 2 años o más. Si está con lactancia materna, realmente no es necesario introducir de una la leche de vaca, sino que lo ideal es que se mantenga con la lactancia materna. Ya sabemos que es mucho más nutritiva esa leche. Y los niños que por X o Y motivo vienen con leche de fórmula, se puede introducir la leche de vaca para reemplazar esta fórmula a partir de los 12 meses de edad. Y pues también tenemos una recomendación de que desde los 6 meses se pueden utilizar pequeñas cantidades de leche de vaca para la preparación de algunos de los alimentos, no, o sea, antes del año no como bebida principal, pero sí se pueden comenzar como a adicionar unas pequeñas cantidades en la preparación, y desde los 9 meses podemos comenzar a introducir yogur de leche de vaca entera. Y con respecto a la leche descremada, no se recomienda, si va a ser utilizada pues antes de los 2 a 3 años de edad, pues porque la proporción de grasa de la leche de vaca entera es de mucha importancia para la parte del desarrollo. En algunas partes dice que no es necesaria, sin embargo, hay otras recomendaciones internacionales donde sí mencionan que es bueno introducir esta leche descremada a partir de los 2 años de edad, más que todo como en búsqueda de prevenir la obesidad infantil. Y con respecto a las cantidades, entonces básicamente tenemos que el consumo de 400 mililitros de leche de vaca al día es suficiente. Ya sabemos que no debe ser consumida de manera excesiva, pero básicamente es porque no debe desplazar otros alimentos que también puedan ser nutritivos. Y con respecto a los lácteos, tenemos la recomendación, digamos, en nuestras guías colombianas, que son 2 porciones en la primera infancia y hasta 4 en adolescentes. Y una porción de lácteos, ¿a qué corresponde? A 200 mililitros de leche, 125 mililitros de yogur o 40 a 50 gramos de queso curado. Listo. Entonces vamos a continuar mirando qué papel cumplen las fórmulas infantiles en la alimentación complementaria. Quiero aclarar que voy a hablar de fórmulas regulares que son diseñadas para niños sanos. Lo primero que tenemos que saber entonces es que los estándares de composición de este tipo de fórmulas, de la fórmula de inicio y de continuación que vamos a ver próximamente, están regulados por el Código Alimentario de 2007, que sigue las recomendaciones del ESPIGA publicadas en 2005. Se define, entonces tenemos la primera, es la fórmula de inicio. Esta se define como
un sustituto de la leche materna, que es especialmente diseñado para satisfacer por sí solo los requerimientos nutricionales de los lactantes menores durante sus primeros meses de vida, mientras se introduce la alimentación complementaria. Por lo tanto, entonces, los estándares de composición nos dicen que se debe asemejar a los, pues sus componentes se deben asemejar a los aportes que nos daría la leche materna en cuanto a macronutrientes, micronutrientes, el aporte de energía, todo esto. Sabemos entonces que a pesar de que se vaya a parecer mucho a la leche materna, nunca va a aportar los demás beneficios pues que ya bien conocemos. El siguiente grupo de fórmulas serían las fórmulas de continuación. Tenemos que saber que a pesar de que la fórmula de inicio podría ser usada durante todo el primer año, desde los años 70 se está ofreciendo esta fórmula de continuación en el mercado, a la cual le hicieron algunas adaptaciones relacionadas con los cambios que tienen los niños pues según su edad en cuanto a requerimientos. Entonces, el código alimentario la define como un alimento que es destinado a ser utilizado como la parte líquida de la dieta para lactantes a partir del sexto mes y para niños pequeños. Según la legislación, nos dice que la composición que debe tener esta fórmula es muy similar a la de inicio. Ya vimos que en realidad se podría continuar la de inicio. La mayor diferencia que hay entre estas que se diseñaron es un mayor contenido de hierro, entre 0.5 y 2 miligramos por 100 kilocalorías, y un menor límite inferior en cuanto al contenido proteico, por lo mismo que ya Isa habló del tema de la obesidad, entonces vamos a querer como que la proteína aportada sea menor. Sabemos entonces que a partir del año de vida ya los depósitos de hierro de los que hablábamos antes comienzan a ser depletados, y ahora sí hay un requerimiento de suplementación de con la alimentación complementaria. Las fórmulas nos darían ese suplemento también. El tercer tipo de fórmula, que es como el más controvertido o el que queremos hacer más énfasis, es las mal llamadas fórmulas de crecimiento. La industria las ha llamado así. Es mal llamado, pues este término está mal usado porque en realidad su nombre implicaría que son productos que tienen un impacto funcional en el crecimiento, y en realidad no hay ninguna evidencia sobre esto, por tanto el término no tiene ningún fundamento y se deben llamar fórmulas para niños pequeños o Young Child Fórmula. Es una fórmula que es comúnmente usada desde los 12 meses de edad. Fue diseñada como una alternativa a la leche de vaca para mejorar el estado nutricional de los niños pequeños, añadiéndole nutrientes que generalmente son bajos en la dieta. Cumplir este objetivo que dicen implica pues que su composición realmente tuviera un aporte nutricional adecuado. Ahorita vamos a hacer un ejercicio con algunas de ellas. Sin embargo, a diferencia de los dos tipos de fórmulas que vimos anteriormente, estas fórmulas para niños pequeños no tienen ningún ente que los esté regulando, que estandarice su composición. Esto es algo muy importante a tener en cuenta. Esa ausencia de regulación, pues es fácil entender por qué se da. Es porque sería muy difícil saber cuál es el aporte que requiere un niño en las diferentes edades a partir de los 12 meses, porque sabemos que a esta edad gradualmente el niño va introduciendo alimentos, va mejorando como esa ingesta, se disminuye la cantidad del consumo de leche, por lo que hacer como una recomendación que fuera estándar para todos los niños no sería algo sensato. Cada uno va como a su ritmo en esa introducción de alimentos. ¿Qué recomendación tenemos? Bueno, entonces el UNICEF, este dato es muy importante para algunas recomendaciones que nos hacen. El UNICEF en 2016 nos reporta que solo el 16% de los niños entre los 6 y los 23 meses de edad en el mundo cumplen con la dieta mínima aceptable. La dieta mínima aceptable sería definida como lograr un número mínimo de comidas con el número mínimo de alimentos en el día anterior. Estos datos los usa la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica para darnos esta recomendación que anoto acá.
ellos consideran que en Latinoamérica una fórmula adecuadamente compuesta, reemplazando parte del aporte de leche de vaca, puede tener beneficios adicionales en niños que tienen una dieta pobre. Sin embargo, pues lo que les queremos decir es que generalmente en nuestro medio una dieta pobre, en la mayoría de los casos, es secundaria a pobreza económica. Esto se da en la mayoría de los casos. Esto no sería entonces compatible con el uso de fórmulas. Aquí vemos una imagen que nos resume el contenido de energía promedio de las fórmulas regulares. Tenemos la de inicio, la de continuación y la de niños pequeños. El primero pues es el contenido energético y el contenido mínimo de proteínas de los preparados. Con la fórmula, con la tercera, que es la fórmula de niños pequeños, este es el ideal que se nos plantea, pero recordemos que no está estandarizado ni está regulado qué ocurre con estas fórmulas, y ahorita lo que les dije, vamos a hacer un ejercicio. Pero antes de eso, en esta diapositiva queremos comparar los aportes que nos da la leche de vaca con respecto a la leche de fórmula. Vemos a la derecha la comparación de los macronutrientes y algunos micronutrientes. Voy a hacer solo como unos puntos esenciales, ya varias cosas las hemos dicho. Entonces, con respecto a los carbohidratos, la de vaca nos va a aportar la totalidad de carbohidratos en forma de lactosa. Las fórmulas en muchos casos no tienen solo lactosa, sino que también van a usar otros azúcares como la sacarosa, el jarabe de maíz. Además, es frecuente que adicionen sabores y aromas. Esto puede llegar a interferir con la impresión que van a tener los niños luego con otros alimentos. Con respecto a las proteínas, la leche de vaca nos aporta 3.3 gramos por decilitro. Veamos que en teoría, o sea, en esta tablita que es la teoría, la proteína aportada por leche de vaca es mayor que la de fórmula, y por eso es que se habla mucho del factor de riesgo que confiere la leche de vaca en la obesidad. Pero ahorita vamos a ver que, aunque esta es la teoría, las fórmulas muchas veces exceden incluso este aporte proteico. Esto con respecto a la cantidad de proteína. Con respecto a la calidad, vemos que las fórmulas a veces pueden usar diferentes tipos de proteína que en calidad pueden ser diferentes, con PDCAs que sean inferiores o superiores a los de la leche de vaca. Entonces es muy variable, hay que tener eso en cuenta. Y con respecto a las grasas de las fórmulas en su mayoría son una mezcla de aceites vegetales similares a otras fórmulas regulares, por lo tanto contienen más grasas poliinsaturadas y menos saturadas que la leche de vaca. Y en cuanto a calcio y fósforo, es mucho mayor en la leche de vaca. El de hierro ya sabemos claramente que es menor, pero como lo hemos mencionado en varias ocasiones en toda la conferencia, no pretendemos que la leche sea una bebida principal que reemplace la alimentación complementaria. Por eso no nos preocupa esa cantidad baja de hierro que pretendemos suplir con alimentos. ¿Qué ventajas, sabiendo esto, tendría entonces la fórmula con respecto a la leche de vaca? Que tienen más aporte de hierro. ¿Y qué desventajas? Bueno, sabemos que son costosas. Es muy frecuente en nuestro medio que hayan pobres condiciones de sanidad y que el agua que se utilice no sea potable. Esto entonces aumenta el riesgo de infecciones, situaciones adversas. Sabemos que usar pues este producto, que es una lata de polvo, no es estéril. Pueden haber malas preparaciones en casa con respecto a las cantidades empleadas. Tienen un aporte de lactosa y calcio menor. Ya sabemos los beneficios y la necesidad que tenemos de esto, ya los mencionamos, y su consumo se asocia a que los niños tengan un mayor interés por los líquidos, menor interés por los alimentos que necesitamos que coman, y un poco control sobre la saciedad, como ya dije, pérdida de interés por otros alimentos. Ahora sí, el ejercicio que les comenté, ya nos falta poquito. Acá les voy a mostrar dos ejemplos de fórmulas para niños mayores de 1 año, comparadas con el cuadrito de la derecha, el cuadrito amarillo, que es la leche de vaca. Quiero resaltar, por ejemplo, en esta, que el contenido calórico de esta, en este caso, es mayor que el de la leche de vaca. Aporta 83 kilocalorías por cada 100 mililitros, mientras la de vaca 64.
El de proteína es igual. Como les dije anteriormente, se supone que las fórmulas nos van a aportar menor cantidad de proteínas por el tema de la obesidad que ya expliqué, pero aquí vemos como el aporte es igual, entonces no habría ese beneficio que dicen tener. Y con respecto al azúcar, vemos abajo subrayado en rojo como no contienen solo lactosa, sino otros azúcares que no deseamos en la dieta de estos niños, como la sacarosa. Este otro ejemplo, vemos cómo aporta un poco más de calorías que la leche de vaca. Las proteínas sí, en este caso sí se cumple que sean menores, pero el aporte de carbohidratos es más alto. Y en este caso con azúcares que son diferentes a la lactosa. Entonces, luego de conocer estos tipos de fórmulas, viene la recomendación o la conclusión de en realidad cuándo estarían indicadas. No vamos a decir que nunca, si están indicadas en algunos casos. Entonces, la de inicio estaría indicada en aquellos casos donde no es posible iniciar una lactancia exclusiva. Es muy clara la indicación. En esos casos necesitamos la fórmula. La de continuación, cuando estaría indicada en ese niño que no tuvo lactancia, ya llegó a la etapa de su alimentación complementaria, pues estaría indicada esta fórmula de continuación como parte de la alimentación complementaria. Sabemos pues que en esta etapa la leche de vaca no es una opción en cantidades significativas. Y la fórmula de niños pequeños, su indicación sería aquellos niños en los que no se pueden cubrir los requerimientos y en los que haya una posibilidad de disponer de ella. Ya sabemos que es costosa. También pues, es necesario que hayan condiciones de salubridad para que la preparación sea adecuada. En este caso estaría indicada. Otro escenario donde la vamos a ver presentes en el caso, pues sí que este debería ser el ideal, en el que le expliquemos a la mamá cuáles son las ventajas de la leche, cuáles son las desventajas y ventajas de la fórmula, que la mamá conozca que no es necesaria su uso de rutina para promover el crecimiento como la ofrecen o la publicitan, que conozca que una alimentación adecuada la reemplazaría completamente, pero que aún sabiendo toda esta información, ella tome la decisión de comprarla y dársela a su hijo, pues este es otro escenario donde evidentemente la vamos a encontrar. Sobre el marketing y el conflicto de interés. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Primero vamos a tener en cuenta qué es lo que nos plantea el Código Internacional de Mercados Océanos de la Leche y digamos que como tal, nosotros como pediatras y como agentes del área de la salud debemos tener muy en cuenta esto, pues como para seguir salvaguardando la lactancia materna por encima pues como de todas las cosas. Y es que primero no debe haber mercadeo directo a los consumidores, es decir, a todas esas mamás, papás, de esas fórmulas de inicio o de continuación. Anteriormente, ¿qué era lo que pasaba? Que se iba, pues, digamos, a lugares de control prenatal y todo, y se daban muestras de fórmulas de inicio. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esto? Desestimulando por completo la lactancia materna. Entonces, eso está prohibido, aunque podemos ver que en algunos sitios puede suceder. Y otra cosa es que no se puede hacer mercadeo de fórmulas con propósito médico porque estas deben estar indicadas precisamente por un médico y deben tener un seguimiento bastante estrecho. Sin embargo, podemos ver que esto puede a veces, digamos, suceder en nuestro medio. ¿Cuáles son los desafíos entonces que tenemos? Primero, las redes sociales y el marketing influenciador han estado pues emergiendo de manera bastante importante durante estos últimos años y estos no están regulados por completo. Muchos productos de la investigación, hablando de productos de la investigación, tanto los estudios como sus publicaciones están permeados por autores que tienen conflicto de interés con la industria farmacéutica. Esto, digamos, puede generar pues un sesgo bastante importante de esta producción del conocimiento. Y otra cosa que podemos ver en nuestro medio es que las madres
más fácil siguen recomendaciones de otras madres por encima de las de un profesional de la salud. ¿Y por qué? Porque puede haber una percepción de una falta de empatía por parte del profesional con respecto a esa mamá que está teniendo unas dificultades, que está teniendo unas necesidades, y más fácil recurren a la vecina que dice, vea, es que a mí también me pasó que no me bajó el alimento, entonces comencé a darle esta fórmula, me ha ido muy bien, en vez de que el profesional de la salud tenga la paciencia, y todo para decir, bueno, vamos a mirar qué es lo que está pasando con la lactancia o vamos a mirar qué es lo que está pasando con la alimentación, en lugar pues como de hacer otras prácticas. Y ¿qué podemos ver que ha surgido? Que tenemos 3 tipos de influencers en Latinoamérica. Primero, personas que hacen cursos cortos y digamos que con ese curso corto ya obtienen un título y se valen de este para compartir material educativo en las redes sociales, tipos publicaciones de imagen, video, live streaming. Madres famosas, influyentes, por ejemplo, actrices, modelos, que llevan mensajes de empoderamiento femenino. Entonces, como quien dice, no dejes de ser mujer, no dejes de ser empresaria, no dejes de ser tú por tener una lactancia materna. Entonces, para eso está esta fórmula que te permite pues como esa independencia. Y finalmente, y digamos que es uno de los que más nos preocupa, son profesionales de la salud que también en algunos casos pueden hacer cursos cortos y valerse de ese título para compartir información que más bien es desinformación en sus redes sociales, con recomendaciones que muchas veces se alejan de su área de experticia. Listo, perdón por el tiempo. Ya finalmente para concluir, entonces nuestra primera grande conclusión es no cambió la edad de introducción de la leche de vaca en la alimentación complementaria. Debemos evitar el consumo excesivo de leche de vaca que desplace los alimentos nutritivos. Esto quedó muy claro con toda la información que dimos previamente. No está indicado ni es necesario el uso rutinario de fórmulas para niños mayores de 1 año. Ya sabemos en los escenarios en los que la vamos a encontrar, pero no promueven el crecimiento y no son necesarias para que un niño continúe con su alimentación después del año. Siempre será ideal mantener la lactancia materna, esto está muy claro. Es esencial una alimentación complementaria adecuada, ya vimos todas las brechas que nos deja la lactancia materna, sabemos que la leche de vaca no la suple, por eso nunca hemos querido decir que va a ser una bebida principal, sino es fundamental en esta etapa alimentos adecuadamente seleccionados, adecuadamente pensados para los niños, que den como esos aportes nutritivos que necesitan. Y finalmente, sabemos que las redes sociales son un escenario con alto riesgo para compartir recomendaciones que tengan conflicto de interés, por eso hay que intentar regular esto, mientras no lo podamos regular, saber qué consumimos y qué compartimos, porque también podemos ser partícipes de desinformación. Y ya con esto terminamos, muchas gracias. Quedamos abiertos a si hay discusión o si hay algunos comentarios. Bueno, hola María. Hola, profe. Bueno, agradecerle a las chicas, a María Victoria y a Isa, por la presentación. Ellas hicieron una revisión muy juiciosa, hicieron una revisión muy objetiva, realmente buscando cuál es la evidencia, qué dice la literatura, qué encontramos en los estudios frente a la recomendación del inicio o la inclusión de la leche de vaca en la alimentación infantil. Tenemos claro y hemos también trabajado mucho en que este no sea un alimento base, ¿cierto? Sino que su consumo y las cantidades siempre estén reguladas por las familias
Y me parece que es un tema muy importante y muy pertinente en este momento, que probablemente nos dé unas conclusiones más objetivas frente al tema que está en discusión. Entonces, les agradezco a las chicas, me parece que la información fue necesaria, pero además amplia. Y voy a darle paso entonces a Liliana Suárez, que ella nos quiere compartir algo. Dale, Lili. Hola, muy buenos días. No prendo mi cámara porque tengo aquí la conexión a internet un poquito fallita, entonces creo que se puede caer la conexión. Bueno, buenos días. Me presento, mi nombre es Liliana Suárez, yo soy odontopediatra. O sea que la mirada que yo le doy a todo esto tiene otra visión totalmente distinta, pero me encanta entrar a estos espacios porque pues siempre soy promotora de la salud holística, o sea, como profesionales creo que tenemos que trabajar totalmente integrados y no solo pensar desde un solo lado, ¿no? Desde una sola perspectiva. Realmente a mí esa recomendación que apareció en redes me causó mucho impacto, inclusive la comenté de una vez con las nutricionistas y las nutriólogos con las que tengo contacto directo, entre ellas Adriana. ¿Y por qué me causó tanto impacto y yo como odontopediatra pueda tener alguna inherencia en eso? Y es que definitivamente para nosotros el tema de los biberones siempre ha sido digamos, un factor de riesgo súper importante en el desarrollo de caries dental. Y pues la caries dental, no estoy diciendo que sea más importante o menos, porque sé que tenemos el tema de la anemia en niños que es importante tomar en cuenta, pero la caries dental es una enfermedad que ataca entre el 40 y el 60% de nuestros niños antes de los 6 años. O sea, en Latinoamérica tenemos una alta prevalencia de caries dental en niños menores de 6 años. Y pues los biberones y las fórmulas infantiles han sido una causa, un factor de riesgo súper importante, sobre todo por la manera inclusive hasta indiscriminada en que las usan las familias, pues los biberones nocturnos y todo ese tema. Entonces, claro, para mí una recomendación de mantener las fórmulas infantiles en aquellos niños que han venido con fórmula infantil o inclusive mamás que hacen destetes al año de edad y quieren cambiar esa fórmula, esa leche materna por fórmula infantil, wow, me parecía una recomendación que ponía inclusive en más peligro el tema, por ejemplo, del riesgo a caries dental. Entonces, inclusive yo con las mamás en el consultorio siempre lo converso y les digo, hablen con su pediatra, porque ya después del año podemos introducir leche de vaca entera, que si bien no va a llegar jamás a la lactancia materna, o sea, aquí no queremos pensar en sustituir la lactancia materna, lo ideal es que las mamás continuaran esa lactancia hasta los 2 años o más, pero sabemos que esos índices todavía están muy bajitos, que estamos haciendo mucho esfuerzo, pero que están muy bajitos. Y para mí, por ejemplo, la leche entera en relación a las fórmulas infantiles tienen una diferencia importante desde el punto de caries dental, ¿ok? Primero porque pues estamos hablando de que las fórmulas infantiles vienen altas en sacarosa, se les duplica, yo que me pongo a revisar etiquetas, se les duplica la cantidad. He visto fórmulas infantiles con jarabe de maíz, que es alta, o sea, eso es altamente azucarado, sacarosa, glucosa. Entonces, para nosotros se nos convierte, o sea, desde el punto de vista de caries, se nos convierte en un problema. La leche de vaca contiene lactosa, que quiero hacer una aclaratoria aquí, la lactosa no es anticaries, listo, solo que es un carbohidrato o es un azúcar con menos potencial cariogénico, mucho menos potencial cariogénico, porque la producción de ácido que se produce, las bajas de pH son mucho menores, entonces, pues realmente para nosotros representaría de alguna manera una disminución en el riesgo a caries si utilizamos leche materna si comparamos con fórmula infantil, pero no es anticaries. Un bebé con leche materna que no tenga buen cepillado puede tener caries dental, ¿listo? Y por otra parte, pues si competimos lactosa con sacarosa, pues ahí obviamente ya tenemos una importante disminución en el factor de riesgo. Y lo otro es que la leche de vaca tiene grasa y esa grasa nos sirve a nosotros como protector, aumentando la tensión superficial de la superficie del diente y por supuesto la penetrabilidad de los ácidos. Entonces, porque inclusive hay estudios desde odontología donde comparan leche entera con leche descremada en cuanto a su incidencia a caries y definitivamente la leche entera va a producir mejores efectos anticaries que la leche descremada. Entonces, bueno, yo la verdad agradezco muchísimo
porque pues sí es importante el tema de anemia, es importante el tema de mirar la salud integral del bebé. Creo que las recomendaciones tienen que ser individualizadas dependiendo de cada familia. O sea, no podemos hacer una recomendación generalizada para toda la familia. Necesitamos individualizar muchísimo nuestras recomendaciones desde todos los puntos de vista y trabajar integrados, que creo que es lo que nuestros niños merecen, porque tenemos que atacar el tema de la anemia, tenemos que atacar el tema de la caries dental y de la nutrición en general. Muchas gracias a las chicas, de verdad que me gustó muchísimo. Ya bajé toda la información y me voy a poner a leer muy juiciosa todos los artículos también. Muchísimas gracias. María Alejandra había alzado la mano, pero no sé si está todavía. Hola chicas, no, yo solo las quería felicitar por este tema, muchas gracias. Digo que la hora ya se nos pasó bastante, pero como 2 puntos así, algo muy puntual. Cuando uno revisa la bibliografía que apoyaba esa publicación en redes sociales, realmente en ningún momento apoyan esa tesis o esa recomendación que esa autora está dando. Entonces yo creo que también ese es el primer punto. Siempre que usted haga una recomendación o quiera discutir un tema en redes sociales, pues la evidencia que usted proponga pues debe apoyar esa tesis, por un lado. Y digamos el segundo punto va en ese mismo sentido, lo que digamos nosotros, pues los profesionales de la salud en redes sociales, sobre todo cuando tenemos una cantidad importante, pues no me incluyo yo, cuando tienen una cantidad importante de seguidores, pues me parece que debe ser algo que se coja con mucha pinza por la cantidad, pues la influencia que pueda tener pues en todos sus espectadores. Eso era todo. Muchas gracias, chicas. Excelente revisión. Gracias, María. Bueno, yo creo que si no hay más comentarios ni observaciones, creo que toda la información quedó lo suficientemente clara. Hay muchas felicitaciones, chicas. A todos un feliz día. Muchas gracias a todos por conectarse, que tengan un feliz día, feliz jornada.